Ok, buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase. Ahora que tengo algo más de perspectiva, me doy cuenta de que entender bien lo que es una onda en el instituto no es tan sencillo. Al fin y al cabo te sueltan esta fórmula sin mayor explicación y solo te cuentan cómo tienes que utilizar cada letra para aprobar el examen. Desde los headquarters de Quantum Fracture no queremos que resuelvas ningún problema a ciegas. Así que vamos a diseccionar esta fórmula y contaros intuitivamente qué significa cada término. Así podrás ir a cualquier examen sin dudas y seguro de lo que estás haciendo. Vamos a hacerlo de esta manera. Empezaremos con la parte de la fórmula más básica y progresivamente iremos añadiendo términos hasta llegar a la expresión completa de la onda. ¿Listos para comenzar por el seno? Imagina que tienes una bolita atrapada en un circuito circular. No puede salir de aquí. Pregunta, ¿cuál es la altura de la bolita respecto a la mitad del círculo? Bueno, sabemos que la bolita, al estar confinada en este circuito, siempre va a estar a una cierta distancia del centro, su radio. Luego tenemos un triángulo sobre el que aplicar todo lo que sabemos sobre ángulos. Para los novatos, en todos los triángulos que son semejantes hay unas proporciones que se mantienen. Una de ellas es la relación entre la altura del triángulo y su hipotenusa, el radio del círculo. Esta proporción, esta división entre estos lados del triángulo, se llama seno. El seno depende de la forma que tenga el triángulo. Si el triángulo está muy aplastado, su altura será muy pequeña, por lo que el seno también lo será. Si el triángulo está muy estirado, su altura será más considerable, por lo que el seno será mayor. Si os dais cuenta, estamos visualizando cómo la bolita asciende por el circuito. De hecho, llegará el momento en el que pase por el lugar más alto del circuito y tenga que bajar, disminuyendo el valor del seno. Este valor seguirá bajando hasta llegar al extremo opuesto, donde el seno tendrá su valor mínimo, mientras la bolita se prepara para ascender, volviendo finalmente a su lugar original. Como veis, la altura de la bolita está totalmente relacionada con el seno. Ahora, ¿de qué depende el valor del seno? Como hemos visto, de la forma del triángulo. ¿Y de qué depende la forma del triángulo? De los ángulos que lo forman. En nuestro caso, el más práctico es este ángulo. En definitiva, quien decide cuánto vale el seno es el ángulo que está aquí metido. De hecho, tiene un nombre especial. Lo solemos llamar la fase. Así que, despejando, podemos decir que la altura de la bolita es igual al radio del círculo por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Pregunta respuesta. Pero oye, si tengo un caso concreto de una bolita colocada en un cierto ángulo, ¿cómo puedo saber el valor del seno para calcular su altura? Para eso los matemáticos se han dedicado a construir métodos y rellenar tablas con todos estos valores para que puedas consultarlos. Tu calculadora te lo dirá en un segundo. Pasemos al siguiente nivel. Añadamos el tiempo. Imagina que el ángulo al que está la bolita no está fijo, sino que cambia en el tiempo. Aumenta a velocidad constante. La bolita en este caso hace un movimiento de subida y bajada, lo que hace que la altura vaya al compás. Si tomara fotos muy seguidas de cómo cambia la altura y las pusiera en orden, me encontraría con esta forma ondulante. Estoy seguro de que la habéis visto en gráficas como esta. Os presento al oscilador armónico simple, muy utilizado en física para tratar muelles, péndulos e imprescindible para abordar otras situaciones muy complicadas. El oscilador armónico es una de las piedras angulares de la física. Pero, ojo, lo remarco para que quede claro. El movimiento armónico no es la bolita trazando un círculo, es solo su movimiento vertical, cómo cambia su altura respecto al centro. No os confundáis. Y ojo número 2. Esto no es una onda, aún. Una onda es algo que se propaga por el espacio y esta es una imagen a lo largo del tiempo. No os olvidéis que este es el movimiento real que estamos describiendo, no esto. Muy bien. ¿Cómo se escribe esta altura oscilante matemáticamente? Dado que el ángulo crece con el tiempo, no parecería descabellado cambiar el ángulo por el tiempo. Cuanto más pase el tiempo, mayor el ángulo. Incluso podríamos acelerar el tiempo multiplicando esta t por un número grande o ralentizarlo multiplicándolo por un número pequeño.
Esto modificaría la velocidad a la que cambia el ángulo, haciendo que la oscilación sea más rápida o más lenta. O sea, que este número está marcando a qué velocidad se produce el movimiento. Sin embargo, puesto tal que así, está fatalmente escrito. El seno funciona con un ángulo, por tanto, todo lo que metamos aquí tiene que ser un ángulo, no un tiempo. No puedo meter una cosa que se mide con segundos. Si algo nos ha enseñado la física es que hay que tener cuidado con las unidades. Así que ese número por el que multiplicamos el tiempo no puede ser un simple número. Tiene que ser una especie de factor de conversión que cambie tiempos en ángulos. Es como si intento pagar con euros en Estados Unidos. Primero tendré que convertir los euros a dólares. Ahora, ¿cuánto vale esa conversión de euros a dólares? ¿Cuánto vale esa conversión de tiempo a ángulo? ¿Qué relación puede haber entre las dos? Bueno, si hay algo especial en el movimiento oscilatorio es que se repite constantemente. Para empezar, el tiempo que tarda la altura en volver a su valor original se le llama periodo. Por otro lado, pensando en la bolita, ella vuelve a su posición original una vez ha completado una vuelta entera de 360 grados, o, de la manera habitual en la que hablamos los físicos, 2 pi radianes. Es decir, que 2 pi radianes se completan en el tiempo de un periodo. Este es nuestro factor de conversión. Para verlo más claro, si 3 dólares equivalieran a 2 euros y quisiera saber por cuántos dólares me cambiarían 100 euros, lo que haría intuitivamente sería hacer montoncitos de 2 euros, es decir, 2, y luego convertir cada montoncito de valor 2 euros en 3 dólares, como nos dice el cambio, es decir, multiplicar por 3. Lo mismo haríamos en nuestro caso. Si tenemos que 10 segundos equivalen a una vuelta, es decir, 2 pi radianes, y tuviera que convertir 100 segundos a vueltas, entonces agruparía mis 100 segundos en montoncitos de 10 segundos, dividiría el periodo, y convertiría cada montón en una vuelta. Es decir, multiplicaría por una vuelta en radianes, 2pi, el ángulo recorrido dividido por el tiempo que he tardado. Efectivamente, esta es la velocidad a la que la bolita barre ángulo. Por eso se llama velocidad angular. Y hay 2 elementos más. El primero es la amplitud de la oscilación. La altura puede cambiar muy poquito o cubrir distancias muy grandes. Eso está dirigido por lo grande que sea el círculo en el que gira la bolita, es decir, su radio. Vamos, que el radio es la amplitud. Y el segundo, cuando el tiempo es 0, el seno también vale 0. Es un círculo totalmente aplastado, sin altura. Y la bolita, por tanto, empieza a altura 0. Pero no siempre va a ser así. A lo mejor queremos describir una situación en la que la bolita empieza en el punto más alto. ¿Qué hacemos? Añadimos un término al lado del omega t. Este ángulo extra nos permite corregir dónde queremos que la bolita empiece a moverse, fijando la altura inicial. Este ángulo se llama desfase. Resumiendo, que nuestra expresión para el oscilador armónico simple, es decir, la altura de la bolita moviéndose científicamente, es igual a la amplitud de la oscilación por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el desfase. Para el movimiento armónico, Peña. Bien, es hora de terminar la faena, ¿no? Vamos a por la onda. Ahora que sois expertos en una bolita que gira en un circuito circular, imaginad que no solo tenemos una, sino que tenemos muchas puestas consecutivamente. Si todas las bolitas tienen la misma frecuencia y el mismo desfase, todas se mueven exactamente igual. Pero, ¿qué pasaría si cada bolita tuviera un pequeño desfase respecto a la anterior? Que cuanto más alejada de la primera bolita, más desfase tuviera. Vaya, que tenemos una onda. Como veis, en la onda no hay nada material que se esté propagando. Se trata del movimiento coordinado de muchos elementos. Sucede cuando acoplas muelles unos con otros. Sucede cuando distintas capas de aire se empujan unas a otras. Y sucede cuando un campo eléctrico induce uno magnético y viceversa. En cualquier caso, esa altura, ese empujón, esa activación del campo, todos esos valores que denotan que hay una onda, se llaman formalmente como elongación, aunque normalmente lo llamamos el valor de la onda. Como podéis ver, el valor de la onda es diferente en cada lugar del espacio y el tiempo. ¿Cómo describimos esto matemáticamente? Volviendo al movimiento armónico, está claro que tenemos un desfase nuevo que incluir y que este desfase cambia dependiendo de dónde está el circuito respecto al primero. Cuanto más lejos, más desfase. Es decir, que depende del espacio. Podríamos hacer lo mismo que hicimos con el tiempo, añadir el espacio dentro del seno multiplicado por un cierto número.
Si este número es muy grande, quiere decir que la diferencia entre un circuito y el siguiente es también muy grande, lo que aparenta haber estrechado la onda. Si por el contrario el número es pequeño, la diferencia entre un circuito y el siguiente se aprecia menos, lo que se traduce en una dilatación de la onda. Pero como antes, tenemos un problema de unidades. Este término también tiene que ser un ángulo, así que hace falta pensar en este número como un factor de conversión. ¿Qué transformamos en este caso? Al igual que antes queríamos saber cuánto tiempo tardaba la bolita en dar una vuelta, ahora queremos saber cuánto espacio hay que recorrer para dar una vuelta. Es decir, para encontrar un circuito que se mueva de la misma manera que el primero. Esta distancia se llama longitud de onda. Hacemos el mismo jueguecito que con el dinero. Si quiero saber el ángulo de desfase que tiene un circuito a 100 metros y sé que la longitud de onda, la distancia de repetición de los circuitos, son 20 metros, entonces agrupo los 100 metros en grupos de 20 metros. Es decir, por la longitud de onda. Y convierto cada grupo en una vuelta. Por 2 radianes. Os presento al factor de conversión entre espacio y ángulo. Lo llamamos número de onda. Y hay algo importante con estos dos términos. Como veis, la onda se está propagando hacia la izquierda. Esto es debido a que los dos términos se están sumando y no restando. Fijaos en el primer circuito antes de que empiece a correr el tiempo, es decir, en x igual a 0 y t igual a 0. Si consideramos que no hay un desfase inicial, en este circuito la altura de la bolita es 0. Si dejo pasar el tiempo, ¿hacia dónde se habrá movido esta altura 0? Al haber pasado el tiempo, el término omega t tendrá un cierto valor positivo. Así que si quisiéramos buscar el lugar en el que la suma de los dos términos dé 0, no hay más remedio que buscar una x que sea negativa. Es decir, que encontraré esta altura a la izquierda, aparentando haberse movido hacia esa dirección. Si por el contrario se estuvieran restando, entonces no haría falta encontrar una x negativa. Ya se están restando para anularse. Así que buscaría una x positiva. El resultado es una onda que se propaga hacia la derecha. De una manera más matemática, si estoy buscando que lo que está dentro del seno se anule, cojo lo que hay dentro, lo igualo a 0 y lo despejo. En caso de que tenga el mismo signo, el resultado del despeje es negativo, lo que te está diciendo izquierda. Si son de signo opuesto, lo que te está diciendo es derecha. Y como caramelito final, fijaos en esta ecuación. Esta expresión está representando cómo se desplaza una altura de la onda a lo largo del tiempo. Es decir, que si hacemos espacio partido por tiempo, tenemos delante la velocidad a la que se propaga la onda, llamada velocidad de fase. Literalmente te está contando la velocidad a la que se va repitiendo una fase que tú elijas. Luego, recopilando todo lo dicho, el valor de una onda en un cierto lugar del espacio y en un cierto momento en el tiempo es igual a su amplitud, el ratio de los círculos, por el seno de la frecuencia angular por ese momento en el tiempo, más o menos el número de ondas por ese lugar del espacio, más un cierto desfase. Esto es una onda plana. Y recuerda, si quieres más ciencias, solo tienes que suscribirte. Gracias por ver. Ahora que tengo algo... Ok, esa fue una introducción entonces a lo que es ondas, para que ustedes tengan idea de lo que es una onda y qué es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con la función de onda, que es la responsable, ¿cierto?, el describir ese tipo de movimiento de una onda. Recordemos que las ondas, pues, lo observamos en la naturaleza, ya sea visualmente, hemos observado esas ondas, sin ir muy lejos, aquellos que alguna vez han asistido a un estadio, ¿cierto? No sé si vieron que, no sé si en qué mundial hicieron esa moda de las ondas, que las personas obviamente se ponían de acuerdo y de manera, digamos, conjunta, las personas de un determinado lugar de la tribuna se paraban, ¿no? Y luego se sentaban y después seguían los que estaban al lado, también se paraban y luego se sentaban. Y
si nosotros visualizábamos desde arriba, pues se ve como una onda. Entonces, esa es una onda, por ejemplo. Y lo más importante que ustedes tienen que darse cuenta es que la persona o el conjunto de personas que han participado en ese evento, ¿no? Solamente se paran y se sientan. O sea, no ha habido desplazamiento lateral, o sea, no se han ido hacia la izquierda o hacia la derecha, simplemente se paran en su asiento y luego se sientan. Eso es todo. O sea, el movimiento que ellos han efectuado ha sido vertical, ¿no? Vertical, sube, baja. Pero en ningún momento se han desplazado hacia la derecha ni hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, es una onda. Bueno, y los otros tipos de ondas, bueno, podemos observar, ¿cierto? En el mar, vamos a la playa, ¿cierto? Y podemos observar las ondas. Y obviamente, en uno u otro caso, ustedes pueden fijarse que en el caso del mar, bueno, da la impresión que es el agua, ¿cierto? En general es la que empieza a viajar, ¿cierto? Pero lo cual este, no es correcto. Lo que sí ocurre es que el nivel del agua en un determinado punto sube y luego baja, sube y baja. Entonces, como si hubiese una perturbación que está viajando, ojo, perturbación, pero los elementos, en este caso el agua o las personas, de los ejemplos citados, no se están desplazando, no se están desplazando hacia una dirección, simplemente están oscilando en una dirección vertical, vamos a decir así. Entonces, una función de onda se dice que es, digamos, una función compuesta obviamente por una función periódica tipo coseno o seno y una amplitud. O sea, básicamente, digamos, con respecto a las oscilaciones que hemos visto hasta ahora, pues, seguimos observando casi la misma estructura matemática, con excepción de que acá este, eh, ya empezamos a introducir una segunda variable, ¿no? En este caso una variable espacial, X, y una variable temporal. Entonces acuérdense que el movimiento oscilatorio era caracterizado por una función, ¿cierto? Que dependía de t. Ahora entra una variable espacial, ¿ok? Y vamos a ir introduciendo algunos conceptos que ustedes vieron en el video y que también ya lo conocíamos en cierta medida. Por ejemplo, la frecuencia lineal, ¿cierto? Tenía que ver con la frecuencia angular dividida entre 2pi. Ahora, con respecto a la longitud de onda que vamos a ver, también vamos a definir un número, lambda, ¿sí? Va a ser igual a 2pi entre k. K ya ustedes han visto que intuitivamente es una magnitud de proporcionalidad que va a dar desplazamiento. ¿Ok? Y si multiplicamos ese lambda por la frecuencia, fíjense, ¿cierto? Vamos a establecer eh, la relación entre longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. Bueno, acá han aparecido en diferente orden, por eso es que mm, no he podido explicar en el orden establecido. Entonces, la velocidad angular va a estar, bueno, rapidez angular va a estar relacionada con la rapidez de traslación.
¿ok? Multiplicado por un factor de proporcionalidad, que en el caso de un movimiento, o movimiento a través de un círculo, ¿cierto? Recordemos, sería R, ¿no? Ser radio. Ok, teniendo en cuenta esas definiciones, ¿cierto? K y omega pues, se pueden reemplazar, ¿cierto? Recordemos, antes T mayúscula es el periodo, entonces la frecuencia F minúscula, la inversa es el periodo. Entonces, esa expresión donde aparece Kx y omega t, donde K, ojo, K también, recordemos por el video, K el número de onda, ¿okay? Esa es la denominación que se le da. Simplemente me arregla las unidades, recordemos, todo lo que está dentro del coseno me tiene que dar en radianes, todo. ¿Okay? Ahí. Entonces, K por X, radianes, omega por T, radianes. Entonces, simplemente acá estamos expresando en función de lo que se define, estos parámetros de la función de onda. Entonces, estas son las diferentes maneras en las que vamos a escribir, ¿cierto? Los parámetros y las variables que vamos a utilizar en la descripción de este fenómeno que son las ondas. Obviamente que nosotros en el curso vamos a ver las ondas mecánicas, ¿ok? Existen, a ver, que yo conozca, pues 3 tipos de ondas, a ver si no me equivoco. Ok, las ondas mecánicas son las que, digamos, podemos observar a veces visualmente sin necesidad de utilizar un aparato en especial. Ok, digamos que estamos un poco más uh, habituados. Por ejemplo, la música es, si bien es cierto, nosotros lo escuchamos, pero son ondas mecánicas las que son responsables, ¿no? De que nosotros podamos, pues, percibir el sonido, ¿cierto? Pero gracias a que existe un medio que nosotros conocemos como aire o atmósfera, la cual se perturba y es a través de ese medio que viaja una porción de energía, ¿cierto? La que nosotros al final lo escuchamos como música. Pero si no existiese ese medio, ¿cierto? Como el aire, simplemente no escucharíamos nada, porque no hubiese perturbación de ese medio y no habría manera de escuchar. Eso quiere decir que va a depender entonces del medio que se va a perturbar. Por otro lado, hay ondas que nosotros obviamente no lo vemos como ondas, simplemente lo vemos como luz, ¿cierto? Porque no podemos percibir la longitud de onda visualmente. Simplemente vemos un destello de luz, ¿ok? Si ustedes prenden un foquito, uh, ponen el switch, ustedes van a ver que inmediatamente alumbra, ¿ok? Si ustedes hacen ese experimento de la bombilla, digamos así, dentro de un laboratorio en el cual ustedes succionan todo el aire, ¿no? Para dejar vacío, ¿cierto? Si ustedes encienden la bombilla va a seguir alumbrando de la misma manera, no va a perder. Lo cual no sucede si ustedes agarran pues un aparato que reproduce pues
música y tiene sus parlantes. Entonces, imagínense ese aparatito con sus parlantes, simplemente no escucharíamos si es que estuviésemos en un laboratorio donde le hemos sacado el aire, ¿no? No hubiese, o sea, simplemente no escucharíamos música en absoluto. Pero sí podríamos ver el foco, ¿no? Prenderse, apagarse. Eso quiere decir que ese tipo de ondas, ondas electromagnéticas, no necesitan un medio material que hay que perturbar para que puedan propagarse. Eso quiere decir que el campo electromagnético en sí se puede propagar en el vacío. Y las ondas electromagnéticas son entonces un tipo diferente al de ondas mecánicas, ¿cierto? Y su naturaleza obviamente es totalmente diferente. Ahora, hay otro tipo de ondas que no podemos obviamente visualizar ni detectar con instrumentos que tenemos en laboratorio, en la facultad, ¿cierto? Y en la mayoría de laboratorios. Me estoy refiriendo a las ondas gravitacionales, ¿no? Es muy difícil de detectar, ¿ok? Eh, la detección, digamos, que se realizó por primera vez, algo que tiene sin precedentes, pues me parece hace 3, 4 años atrás, pero se hizo en laboratorios de alta precisión que pues existen uno, dos, no más laboratorios de ese tipo porque sé que se necesita un equipamiento muy sofisticados en el cual también se utilizan rayos láser, o sea, otra vez campo electromagnético. Entonces, pero se puede decir que son ondas gravitacionales, ¿ok? Pero las que nosotros vamos a estar inmersos, con las que experimentamos, son las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Entonces, esta parte del curso, digamos, sirve como introducción para las ondas electromagnéticas. Ustedes van a ver que cuando lleguen al tema referente a las ondas electromagnéticas, pues ustedes van a volver a ver este tipo de fórmulas, ¿cierto? Muy parecidas a esta. Y la forma de las ecuaciones, sobre todo el de electro 1, electro 2, no sé cómo se llaman los cursos, creo que es así, electromagnetismo 1 y 2. En el 2, sobre todo, ustedes van a observar en el capítulo de las ondas electromagnéticas, o sea, después de pasar las ecuaciones de Maxwell, sistema de ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Un tipo de solución a las ecuaciones de Maxwell, pues justamente son las ondas electromagnéticas. Ustedes van a ver unas fórmulas muy parecidas a esta. Ahora, la palabra función de onda, ustedes van a volver a verla en mecánica cuántica, ¿cierto? Claro que en ese caso la función de onda se refiere a la solución a la ecuación de Schrödinger. O sea, tiene esa denominación, coincide en función de onda. Ok, para ver entonces un ejemplo, se tiene una cuerda, la cual se mantiene tensa, o sea, con una tensión, ¿cierto? Esa es una de las condiciones que se pide acá. Entonces, una cuerda es tensada por un extremo, el cual se mueve hacia arriba y hacia abajo sinusoidalmente, ¿no? Con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 0.075 metros, aproximadamente 7,5 centímetros. La rapidez de la onda es 12 metros por segundo. ¿Ok? Cuando, o sea, el momento inicial, ¿cierto? Cuando t es igual a 0 segundos, el extremo de la cuerda que se mueve tiene un desplazamiento máximo positivo y se encuentra en reposo por un instante.
Supongamos que el otro extremo fijo se encuentra muy lejos. ¿Ok? O sea, para poder divisar pues, el efecto que se quiere acá, digamos que la longitud de esa cuerda que está tensada debe ser relativamente largo, ¿no? Para poder observar, o sea, el efecto que se quiere de las ondas. ¿Ok? Y obviamente que pues, el otro extremo, ¿ok? Se encuentra fijo. Ahora, vamos a ver más adelante que no necesariamente tiene que estar fijo, puede estar en movimiento. ¿Ok? Pero por ahora vamos a considerar sí y veamos este fenómeno, ¿ok? Cómo lo podemos describir con las limitaciones o con el modelo que nosotros vamos a establecer acá. Entonces, bueno, nos piden la amplitud, ok, ojo, la fórmula, o sea, la estructura de la función de onda es muy parecida a la que hemos visto en oscilaciones, ok, y vamos a ver que aquí también va a haber una amplitud y vamos a calcularlo. Calcule la amplitud de onda, la frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda y el número de onda, todos esos conceptos que nosotros hemos vertido, y escriba la función de onda de manera completa. Calcule el desplazamiento en función del tiempo del extremo de la cuerda que está en movimiento. Entonces recordemos que el extremo donde está la mano, el movimiento es vertical, estrictamente vertical. ¿Ok? Y finalmente nos piden calcular el desplazamiento en función del tiempo de un punto que se encuentra a 3 metros del extremo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto así paso a paso. ¿Qué significa esto? Y cómo vamos definiendo los diferentes eh, parámetros, ¿cierto? De nuestra función de onda. Okay. Ahí está la cuerda que está tensa lo suficientemente, ¿cierto? Y vamos a ir calculando. Omega, entonces recordemos que es 2pi f. F nos dan, creo que el valor 2 en las unidades correspondientes. Ok, sería entonces 4 por 3.14, ¿no? O sea, pi, el valor de pi. Y fíjense, omega ya lo podemos calcular y establecer su valor, ¿no? 12,566 radianes por segundo. Bueno, pues simplemente podemos poner 12,6 si queremos redondear a 3 cifras significativas. Ok, o sea, en lo posible podemos ya simplemente utilizar los datos, ¿no? Y calcular los parámetros. El periodo, recordemos que es 1 sobre f, entonces la frecuencia es 2, entonces el periodo es 0,5 segundos. Entonces recordemos que f es dato en el problema. La frecuencia es 2 Hz. Entonces, está comprobando que efectivamente así es, 2 Hz. Ahora, igual utilizando las fórmulas que hemos escrito al inicio, lambda puedo calcular en función de la velocidad. Si es que me dan esa velocidad, simplemente retrocedemos, ¿cierto? Y nos dan la rapidez de la onda es 12. Ok, nos dan esa rapidez. Y la frecuencia también. Entonces, lambda, ojo, ahí está, 6 metros. Ahora vamos a ver en el gráfico qué significa ese lambda. Luego, el número de onda es 2pi entre lambda. O sea, si lambda es conocido, automáticamente K lo puedo escribir. Entonces, 2pi sobre 6, que sería 1,05 radianes por metro. Es muy importante lo que se mencionaba en el video,
K es radianes sobre metros. Entonces, K va a estar multiplicado por X, ¿ok? Por X. X va a estar en metros o centímetros, dependiendo de las unidades que nos presenten. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que se mencionaba que K tenía que ser un factor, ¿cierto? Que en realidad nos ayuda a convertir o mejor dicho, a que lo que esté dentro de la función seno coseno, pues resulte solo en radianes. Tiene que ser adimensional. Entonces ahí está, radianes sobre metros. Ahora sí, entonces procedemos a escribir, ¿cierto? Esa función de onda, a la amplitud coseno de kx, ok, a menos omega t más phi. Recuerden aquí ese menos, ahora vamos a ver por qué me dice menos, ¿cierto? Puede ser más, puede ser menos, ok, y más phi. Entonces aquí vemos los tres términos, ok, del que nos estaban hablando en el video, kx, omega t y phi. Ahora bien, en el enunciado, vamos a ver si hay algún dato de dirección. Ok, la cuerda está tensada por un extremo, la cual se mueve hacia arriba, ojo, o sea, la mano, la cuerda se mueve solo hacia arriba y hacia abajo, obviamente, de manera periódica, pues sinusoidalmente, con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud, ok. La rapidez de la onda es tanto en t igual a 0, el extremo de la cuerda que se mueve tiene un desplazamiento máximo positivo, ok, que se encuentra en reposo por un instante. Ok, esa velocidad que ustedes están viendo, o mejor dicho, la rapidez de la onda, cuando dice rapidez, quiere decir que es la rapidez esa horizontal, okay, hacia la derecha, ok, y es, digamos, el mm, la tasa de desplazamiento, ¿cierto? Pero de la perturbación. O sea, que si yo perturbo un punto, ¿cierto? En un determinado momento, entonces el punto que está después va a perturbarse, o sea, va a moverse verticalmente eh, en el siguiente momento de tiempo y así sucesivamente. Entonces, esos puntos, ¿cierto? Nosotros lo vamos siguiendo, entonces va a tener una cierta velocidad hasta que un punto que se encuentre próximo al otro extremo también se empiece a mover, ¿no? Entonces vemos en cuánto tiempo llega esa perturbación hacia el otro extremo, hacia la derecha. Pero los mismos puntos de la cuerda, ojo, los mismos puntos de la cuerda solo se mueven hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿con qué velocidad se mueven hacia arriba, hacia abajo? Eso lo vamos a hallar si le sacamos la derivada a la función de onda. Entonces, recordemos que esa rapidez que nos da la rapidez de la onda, entonces la rapidez de la perturbación. Ok, entonces reemplazando los valores a nos dan 7 centímetros, creo 7,5 centímetros. Ojo, es muy importante acá, vamos a utilizar todo el sistema internacional acá, entonces estamos considerando metros, por eso escribimos 0,075. Coseno de K por X, K, ojo, K es 1,05 radianes por metro, entonces X se mide en metros, metros con metros, se va y ahí está. Luego, menos omega T, ok, omega 12,6 radianes por segundo,
tiempo en segundos, ¿ok? Entonces ahí otra vez en radianes. Y lo único que acá no se ha escrito de manera explícita, ¿cierto? Numéricamente, es la fase phi. Entonces, es necesario acá, entonces, otra vez, igual que hemos hecho en oscilaciones, verificar las condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando X es 0, T es 0? ¿Qué es lo que obtenemos? Ok, esta es otra manera de escribir, ¿cierto? Ok, esta es solamente otra manera de escribir, o sea, lo mismo que hemos hecho. Todavía no hemos hecho entonces ningún movimiento, o mejor dicho, ningún paso que pues, que por ejemplo me dé el valor de phi. Ahora sí, ahí están las condiciones iniciales. Entonces, cuando x es igual a 0, t igual a 0, reemplazamos eso en nuestra expresión, x0, t0, entonces solamente tendríamos coseno de phi. Entonces su desplazamiento máximo justamente coincide con la amplitud A. De ahí deducimos que phi, ¿cierto? Coseno de phi tendría que ser igual a 1. Entonces phi tendría que ser igual a 0. Veamos. Ok, es importante entonces que ubiquen las condiciones iniciales, cual me va a permitir, ¿cierto?, despejar algunos valores, ¿no? En este caso, el valor que todavía no podíamos escribir de manera explícita era la fase inicial. Y ahí tenemos entonces la fase inicial 0, entonces ya tenemos nuestra función de onda completa. Entonces, acá ustedes pueden verificar, ¿cierto? Por ejemplo, eh, para un t fijo, cuando vale x, o al contrario, para un x fijo, ¿para qué momento de tiempo se da eso? O sea, acá se puede hacer ese tipo de preguntas. La otra es, por ejemplo, ojo, respecto a la velocidad de los puntos que están oscilando. No la velocidad de propagación de la onda, que ya les he dicho que es dato acá. Acá, a partir de esta expresión, ¿cierto? Por ejemplo, puedo saber que cuando X, o sea, por ejemplo, puedo fijar el valor de, eh, puedo fijar el valor de la posición, ¿cierto? Y dejar T flotando, o sea, flotando en el sentido en que, pues, puede tomar cualquier valor. Entonces, para un X fijo, puedo yo graficar, ojo, para un X fijo, puedo graficar Y versus T. Entonces, ahí estoy fijando el valor de X. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que si yo fijo ese valor no en 0, sino en 3 metros, como en la pregunta, que recordemos, una de las preguntas acá, dice, calcule el desplazamiento en función del tiempo del extremo de la cuerda que se encuentra en movimiento. Calcule el desplazamiento en función del tiempo de un punto a 3 metros, ¿ok? De un punto a 3 metros, ¿ok? Los mido de donde está la mano, busco a una distancia de 3 metros. Ahí está. X es igual a 3 metros y simplemente T lo dejo, ¿cierto?
Y ahí tendría entonces mi formulita que me va a permitir verificar, por ejemplo, la posición de ese punto que se encuentra a 3 metros. Ahora, a partir de ese momento, ustedes ya pues ponen el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser en el tiempo cero, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra? Coseno de pi, a ver, t igual a 0, sería coseno de pi, sería menos 1, o sea, estaría en menos 0,075, estaría en la parte de abajo, ¿no? Cuando t, por ejemplo, es 1 segundo, entonces tendría que ser pi menos 12,6, ok, hallo el valor en radianes, coseno, multiplico por 0,75 y ya está. ¿Podemos arreglar la fórmula más sencilla? Claro, ahí tenemos entonces la función de onda, pero ojo, para un x fijo y un tiempo t arbitrario. Entonces, cuando t es igual a 0, ya sabemos. Cuando t es igual a 1, igual. Solamente es cuestión de saber el valor del coseno, ¿cierto? O para ese valor que queramos de t. Y a partir de ahí construir, pues, la onda sinusoidal que me describe la posición del punto que va a oscilar, ojo, va a oscilar en la dirección vertical, ¿ok? Vertical. La velocidad, aquí está la velocidad de ese punto que oscila verticalmente, o sea que es parte de la cuerda, obviamente, se halla si ustedes derivan, ¿cierto? La función de onda con respecto a t. La aceleración, igual si es que hay aceleración, la segunda derivada, y fíjense, como en el caso de oscilaciones, pues la segunda derivada volvemos a encontrar la misma función de onda, solo que multiplicado por un signo menos y omega al cuadrado. Ok, y podemos entonces incluso establecer la pendiente de la cuerda, ¿cierto? Para, para un X, ¿cierto? Que nosotros elijamos, y obviamente tenemos que fijar ahora el tiempo. Entonces recordemos que la cuerda o el pedazo en cuestión de la cuerda se va a mover, ¿cierto? Y al moverse, se supone que está realizando un movimiento vertical, pero recordemos que la cuerda, pues, digamos, la unión, o mejor dicho, la secuencia de varios elementos que conforman la cuerda como un todo único. De tal manera que, pues, ese movimiento que describe, digamos así, la cuerda, si lo vemos desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, entonces vamos a obviamente tener que analizar las fuerzas de tensión, ¿okay? Las que en realidad van a provocar ese tipo de movimiento, ¿no? O sea, en primer lugar, el movimiento de ese punto hacia arriba, ¿okay? Y a partir del cual nosotros vamos a escribir la ecuación de onda, cuya solución nosotros hemos escrito ya. O sea, que nosotros hemos partido a la inversa, o sea, hemos partido de la solución de una ecuación, ¿ok?
y que intuitivamente pues lo vamos a utilizar. Oscilación armónica, la amortiguada, que era un poquito más complicada que la armónica simple. ¿Okay? Pero en este caso, pues la función de onda tenía la misma estructura. ¿Okay? La misma estructura. Entonces, una segunda derivada, pero con respecto a x, manteniendo un t fijo, ¿ok? Me va a dar la curvatura de la cuerda. ¿Cierto? Entonces, igual podemos calcular si es que sabemos k y el valor de la función. Entonces, recordemos entonces, nuestra función de onda lo tenemos aquí mapeada, ¿cierto? Y que depende de x de t, pues habíamos dicho, si queremos la velocidad de ese elemento de cuerda, entonces solamente teníamos que derivar y. Si queremos la aceleración, doble derivada. Pero ojo, esas derivadas son respecto al tiempo. La función de onda depende de x y de t. Ahora, ¿qué pasa si yo saco la primera y segunda derivada, pero con respecto a x? Pues obteníamos la inclinación o la pendiente de la cuerda y la curvatura de la cuerda, que son características, obviamente, de nuestro sistema. Okay, ahí está la función de onda. Ok, entonces, resumiendo lo que hemos hecho, okay, y fíjense, o sea, nosotros hemos partido de la solución de la ecuación, ok, hemos reconocido la estructura que tiene, que es seno, coseno, ok, y resulta que si yo derivo dos veces con respecto al tiempo y con respecto a la coordenada espacial, ¿cierto? Vuelvo a recobrar la función de onda, a veces con el signo cambiado, pero una cosa lleva a la otra. Si yo derivo con respecto a x igual primera, segunda derivada, voy a obtener la misma función, también con signo cambiado. Entonces, si eso es correcto, entonces los cuadros que están arriba, ¿cierto? Deberíamos resumirlo en que los términos que se encuentran a la izquierda de ambas ecuaciones tienen que ser iguales. ¿Ok? Porque en los recuadros que están en la parte de arriba, fíjense, y x de t, ¿cierto? Es igual a la segunda derivada de la función de onda con respecto al tiempo por un factor, ¿no? Menos 1 sobre omega cuadrado. Lo mismo sucede si hago con respecto a x, pero ahora la variable espacial. Entonces vamos a tener 1 menos k al cuadrado, ese factor menos. ¿Ok? Entonces, si yo igualo estos términos de la izquierda, ¿cierto? Voy a describir, o mejor dicho, voy a encontrarme con la famosa ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda, ¿cierto? Cuya solución ya la sabemos. O sea, nosotros hemos partido de la solución. O sea, no hemos partido de la ecuación, dice, vamos a resolver esta ecuación y a ver, no. Hemos partido entonces de la solución. ¿Por qué? Porque ya sabíamos manejar funciones periódicas. Ok, entonces esta es la ecuación de onda. Ok, y fíjense, la ecuación de onda, el único término que aparece como parámetro es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación. ¿Ok? Ese v elevado al cuadrado que ahí aparece 1 sobre v al cuadrado. Ok, esta ecuación se puede generalizar en 3 dimensiones. ¿Ok? En 3 dimensiones.
acá solamente se utiliza una dimensión espacial, ¿cierto? Y la parámetro tiempo. Recordemos que en física clásica el tiempo es parámetro absoluto. ¿Ok? Entonces, la generalización está fácil. Simplemente, pues, escribimos la segunda derivada con respecto a y a z cuadrado. Y el término de la derecha simplemente, pues, se queda con respecto a la segunda derivada con respecto al tiempo. Y esa vendría a ser nuestra ecuación de onda, ¿cierto? La que básicamente me describe entonces ese tipo de fenómenos relacionados a las ondas mecánicas, básicamente acá, pero ustedes van a ver que eh, ese v al cuadrado, ¿cierto? Si le cambian por otra letra que va a significar la velocidad de la luz, ustedes van a encontrar una ecuación muy parecida para la ecuación para las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Entonces, quiero que observen la ecuación de onda, ¿ok? Muy importante, y al igual que las ecuaciones para las oscilaciones armónicas, ¿ok? A tener ciertas propiedades, algunas de las cuales vamos a nombrar, que son muy importantes, sobre todo cuando ustedes se tropiecen, ¿cierto?, con este tipo de ecuaciones en mecánica cuántica, en electro, ¿cierto?, y en mecánica clásica. Ok, acá me faltaba esa relación porque fíjense, en las ecuaciones de arriba está en función de omega al cuadrado y k al cuadrado. Ahí está la relación. Ok, propiedades entonces de la ecuación de onda. Ah, ecuación en derivadas parciales. Está claro por qué es ecuación derivadas parciales. Recordemos que la función de onda pues depende si es en una dimensión de x y t. Entonces, ustedes han visto que es la derivada con respecto a t o con respecto a x. Entonces, por esa razón decimos que la ecuación, entonces, la ecuación de onda es una ecuación en derivadas parciales. Segunda característica importante y tiene que ver también con las ecuaciones armónicas, ¿okay? Mejor dicho, oscilación armónica, ¿okay? La ecuación es homogénea, o sea, si el término, bueno, si llevamos todos los términos a un lado, igualamos a cero, ¿cierto? Homogeneidad. Eh, Esa homogeneidad se puede romper si nosotros escribimos una función, ¿cierto? F de xt, y aún así, si esa función, digamos, cumple con la linealidad, entonces es lineal, entonces obviamente que todavía la ecuación puede ser considerada como una ecuación homogénea. Entonces, pero a veces el término de la derecha, como digo, cambia de naturaleza, entonces ya nuestra ecuación ya no es homogénea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, mejor dicho, f de x, digamos, puede ser una constante, un caso particular, ¿no? Todavía se puede salvar, pero ya cuando depende explícitamente, ya sea de x o de t, entonces nuestra ecuación ya no es homogénea. Pero aún así, el procedimiento es el mismo, ¿no? Primero conocemos la solución de la ecuación homogénea, luego hallamos la solución particular para la no homogénea, y la solución general viene a ser la suma de las dos soluciones. El hecho de que la ecuación sea de segundo orden era explícito porque era la segunda derivada, pues, ¿no? Tanto temporal como espacial.
Entonces, eso es muy importante. ¿Ok? Y lo más importante acá es que ese tipo de ecuaciones, la ecuación de onda, ¿ok? Ustedes han visto, se le dice que es hiperbólica. ¿Por qué? Porque la ecuación misma, que está a su derecha, o sea, tiene una estructura, vamos a decir así, parecida a la ecuación de la hipérbola. Ok, entonces ahí está y al cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a una hipérbola. Entonces de ahí viene la denominación hiperbólica. Recordemos que en la física pues, va a encontrar ecuaciones elípticas, ecuaciones parabólicas y ecuaciones hiperbólicas. Todas las ecuaciones de la física y las ecuaciones que ustedes vean en los diferentes cursos van a estar distribuidos en ese grupo de tres ecuaciones. Y aquí viene uno de los, digamos, una de las características más importantes que ustedes van a observar en todas las disciplinas, todos los cursos que ustedes vayan. La linealidad. Ok, ¿qué quiere decir, por ejemplo, para la ecuación de onda? Eh, sea lineal. Pues resulta que si y2 es solución a la ecuación de onda, y1 también es una solución, entonces la suma de estas dos soluciones también satisface la ecuación de onda. Ok, por cada uno de ellos por separado satisface la ecuación, entonces la suma de ambos también van a satisfacer a la ecuación de onda. Eso se conoce como el principio de linealidad, ¿ok? El cual pues me permite aplicar el principio de superposición cuando se trata de encontrar la solución general o total, ¿cierto? Uh, cuando pues se nos plantee resolver las ecuaciones de la onda y encontremos más de una solución. Ok, entonces ahí tenemos entonces las propiedades de la ecuación de onda. Bueno, esta es ya parte de la afirmación de que pues, si Y2 es solución de la ecuación de onda y Y también, entonces la suma de estos también lo tiene que ser. Ok, entonces aquí está la verificación de que efectivamente así lo es. Entonces, ahora, una vez que hemos visto, imagínense, hemos visto la solución, la ecuación, sus propiedades, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver un poco más, digamos, más concreto, algunos problemas mecánicos, o sea, con ondas, ¿ok? Y los modelos que se utilizan. Pues. El modelo es el siguiente, ¿no? El que vimos desde un inicio, la tensión, en primer lugar, la cuerda. Recordemos que cuando analizamos, eh, en primer lugar, no pusimos ningún reparo sobre la cuerda, excepto que probablemente lo más usual es que la cuerda pues, sea ideal, ¿no? Pero aún así nosotros tenemos que modelar, ¿cierto? Para que la situación esta con las ondas se dé. Ok, primero, la tensión, dice, no es afectada por la presencia del pulso. Y si esta fuese afectada, entonces nuestra ecuación falla. El pulso viaja sin cambio de forma. O sea que en realidad en la práctica, pues
la onda no va a ser perfecta. ¿Okay? Va a tener problemas, ¿cierto? Para cumplir con lo que nosotros tenemos como modelo de la ecuación de onda. Entonces, vamos a suponer entonces que el pulso viaja sin cambio de forma. ¿Vale? Luego, la amplitud es pequeña comparada con la longitud de onda. ¿Okay? Entonces, con esas restricciones, digamos así, pues vamos a poder seguir utilizando, ¿cierto? La solución que en un inicio ya lo teníamos mapeado y obviamente es las ecuaciones o la ecuación de onda correspondiente. Ahora, la rapidez es, ojo, con la que viaja la perturbación, no, que también es conocida como propagación de la onda, ¿cierto? Pero que nada tiene que ver con la velocidad de los puntos de la cuerda. Va a estar, digamos, relacionada con la fuerza de tensión y una propiedad intrínseca de la cuerda, que viene a ser la densidad lineal de la cuerda. Entonces, esa rapidez que en el problema anterior que nosotros hemos resuelto, ¿cierto? Se utilizaba como un parámetro y incluso se daba sus valores numéricos. Y ahora podemos, digamos, atribuirle a la fuerza de tensión, que básicamente es la que está presente en en este fenómeno, ¿no? Básicamente. Y mu, que habíamos dicho acá, que es la densidad lineal de la cuerda. Quiere decir que es una característica intrínseca del sistema, la masa. Solamente que aquí lo escribimos como la densidad lineal, o sea, masa entre longitud. Ok, entonces, si consideramos la cuerda uniforme, entonces mu va a ser constante y la rapidez de propagación también va a ser constante. Entonces acá, bueno, presentamos los gráficos de tres ondas, vamos a decir A, B y C, que se muestran, bueno, en la figura, se propagan en cuerdas con la misma tensión. Ok, el material es el mismo, la tensión es la misma y la densidad también es constante y lineal. Y me dice aquí clasifique las ondas en orden creciente, de acuerdo a su frecuencia, longitud de onda y rapidez. Ok, entonces, vamos a ver acá. Ok, fíjense, acá hay una cresta, ¿cierto? Pero en el gráfico no hay otra cresta. Entonces, vamos a empezar de este puntito acá. Ok, y fíjense, vamos así y completamos un ciclo total. Entonces, este de acá es otro punto. Entonces, eso de ahí, vamos a decir así, hasta ahí, o sea, hasta ahí, ¿cierto? Esa es longitud de onda. Recuerden que tienen Y versus X, no Y versus tiempo, sino es Y versus X. Bueno, acá sí es más fácil, ¿cierto? Ahí está, lambda. Y acá aún más fácil, ¿no? 6.
este sería lambda C. Lambda B. Ok, lambda. Creo que en mayúscula está. Ok. Vamos a dejarlo así. Ok, y la fórmula que nosotros tenemos que utilizar está acá justamente. Vamos a hacer esto. Ok, ahí está. Un poquito más, vamos a darle así. Ya está. Nos dice entonces clasificar las ondas en orden creciente, o sea, de menor a mayor, de acuerdo a que a su frecuencia, longitud de onda. Bueno, por la longitud de onda, ustedes pueden observar que A tiene la mayor longitud, B la mediana y C más pequeña, ¿no? Ahora, la frecuencia, recordemos la frecuencia es frecuencia lineal, es igual entonces a la rapidez de propagación entre lambda. Entonces, cuanto mayor sea lambda, entonces la frecuencia va a ser menor, ¿ok? Entonces, se va a dar el orden inverso, ¿cierto? De la frecuencia con respecto a la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, las tres ondas A, B, C que se muestran en la figura se propagan en cuerdas con la misma tensión y la misma densidad lineal. Clasifique las ondas en orden creciente, que en orden creciente, entonces, bueno, ya acá la respuesta gráficamente para la B está, para la A la frecuencia va a ser inverso, o sea que la frecuencia en C va a ser mayor que en B y así mayor. Entonces, si logramos escribir, entonces sí, podemos sacar esta conclusión. La frecuencia en A, ¿cierto?, va a ser menor a la frecuencia en B, y esta a su vez va a ser menor a la frecuencia en C. Entonces, esta sería la respuesta, ¿cierto? Ok, ahí. Y acá es al revés, ¿no? Pero acá tendríamos lambda. Ok. Lambda. No, no, sería lambda C.
lambda C menor que lambda B y que lambda C. CBA, acá sería esta. Y finalmente me faltaría la rapidez. Entonces, a ver, la rapidez. Rapidez en A, rapidez en B, rapidez en C. A ver, la rapidez, recordemos, por el modelo, ¿cierto? Van a ser iguales. Porque fíjense, las tres ondas a veces se propagan en cuerdas con la misma tensión y la misma densidad lineal. Entonces, aquí está la rapidez. O sea, en realidad es esta la fórmula que justifica el hecho que, pues, que estas tres, ¿sí? Que estas tres tengan eh, ok, para el mismo modelo de cuerda, ok, fíjense, va a ocurrir un fenómeno que se conoce como reflexión de la onda en un extremo fijo. Ojo, entonces, igual que en el caso inicial, o sea, la perturbación va a ser de un extremo, el otro extremo se encuentra fijo. Entonces, se dice, ¿no? En una cuerda que el pulso, cuando viaja en una dirección, ese pulso en algún momento, ¿cierto? Va a llegar al otro extremo que se encuentra fijo, ¿ok? Y al llegar al extremo fijo, ese pulso invierte su dirección, ¿ok? O sea, se refleja, eso quiere decir que se mueve entonces a la inversa a lo largo de la misma cuerda. Y se va a dar entonces la figura de que el pulso se invierte. Okay. En la práctica, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Okay, es que pues si hay un pulso que está viajando, cuando llegue al otro extremo, generalmente lo que va a ocurrir es que mm, el pulso no vuelve, o si vuelve es casi débil, o sea, se pierde. Entonces acá estamos suponiendo, o sea, hemos puesto ciertas condiciones para la cuerda, ¿ok? Y también el otro extremo tiene que tener ciertas condiciones también para que, pues, digamos, la energía con la que llega esa energía, pues, no se disipe. Recordemos que la energía, pues, se debe conservar, ¿cierto? Si no se conserva, lo más probable es que, pues, ese pulso simplemente mm, no regrese como tal, incluso invertido. Entonces, esto es una posibilidad, ¿ok? Recordemos que un extremo, o sea, el extremo fijo, está, como su palabra, como lo hemos indicado, fijo, sin moverse, en absoluto. Puede ocurrir que el otro extremo, digamos, no sea fijo, sino se pueda mover. También hay esa posibilidad, ¿ok?
Y a eso se le conoce como reflexión de la onda en un extremo libre. O sea, quiere decir que la cuerda está amarrada, por ejemplo, ¿no? Simplemente para tener una idea, amarrado a un anillo de masa despreciable, o sea, el anillo, pues, y se puede desplazar, pero ojo, sin fricción. Creo que aquí tengo la imagen, ahí está. Ok, entonces ahora el otro extremo ya no está fijo, se puede mover, con la única diferencia pues que le damos ciertas condiciones bajo las cuales pues, vamos a considerar que es sin fricción, ¿ok? Cosa que no siempre ocurre. Entonces lo que va a ocurrir es que el pulso se va a reflejar, pero no se va a invertir como el caso anterior. El pulso reflejado tiene la misma amplitud que el pulso inicial. Okay. A ver. El otro fenómeno que también ocurre y que ustedes lo van a verificar, claro, en otras circunstancias, con las electromagnéticas y igual con la onda, con la función de onda cuántica, que básicamente es una onda estadística, ¿ok? Es la transmisión, ¿ok? Transmisión. Entonces, en este caso, la transmisión de una onda mm, va a ocurrir, por ejemplo, cuando ocurre este fenómeno, ¿no? En la cual tenemos una cuerda ligera, la cual va a estar unida a otra, pero pesada, o a la inversa, ¿no? Entonces, en este caso, en el primer caso, el caso A, parte parte del pulso se refleja, ok, se refleja invertido y parte, como ya su misma palabra decía, transmisión, y parte se transmite y tiene una amplitud menor que el pulso incidente. O sea, el pulso que viaja originalmente hacia la derecha, vamos a considerar pulso incidente, ¿ok? Y el pulso que logra pasar, digamos así, o que continúa con la otra cuerda, es el pulso transmitido. Y el pulso que rebota, vamos a decir, o que es reflejado, es pulso reflejado. Entonces, una característica es que la rapidez del pulso en la cuerda ligera, ojo, en la cuerda ligera, es mayor que en la cuerda pesada. Bueno, por intuición más o menos podríamos haber deducido eso, pero se manifiesta eso. Entonces, ok, también puede ocurrir entonces transmisión. Ahora, o sea, el caso inverso, o sea, si al inicio tenemos, o sea, o mejor dicho, es a través de la cuerda pesada que va inicialmente el pulso, entonces igual parte del pulso se refleja, pero no se invierte. Y parte se transmite y tiene amplitud menor que el pulso incidente. Aquí igual la rapidez del pulso en la cuerda pesada siempre es menor que en la cuerda ligera. Entonces, una característica, bueno, en estos dos casos, es que pues la amplitud del pulso incidente siempre es mayor que el del reflejado y el transmitido. Bueno, aquí teníamos
un ejemplo, pero no sé, creo que ya lo he resuelto, me parece. Okay. A ver, dos cuerdas de densidades lineales, μ1, μ2, donde μ2 es dos veces μ1, ¿okay? Están unidas y tensionadas con una fuerza de magnitud F, no me dicen cuánto. ¿Cómo se muestra en la figura? Bueno, en la figura ahí está las dos cuerdas con densidades lineales μ2 y μ sub 1. Si en la cuerda 1 dice se genera una onda, señale, explique y fundamente el por qué la velocidad, no, por qué la verdad o bueno, la veracidad, o sea, si es verdadero, falsedad, si es falso, de las siguientes proposiciones. Ok, básicamente me parece que es conceptuales. Ok, la onda reflejada y transmitida, tiene igual rapidez. Sería falso. Falso. Falso, ¿no? Porque rapidez, eso depende de lambda, el periodo es el mismo, depende de lambda, básicamente. Ok, la rapidez de propagación de la onda, 2, es el doble que la onda incidente en 1. O sea, no es exactamente 2, eso sí. Sería falso. Claro, porque Por tendríamos un que factor de raíz de 2, creo. raíz de 2, 1.41. O sea, no es exactamente 2, ¿no? O sea, entonces, pero sí podría, digamos, uno confundirse y pensar que es 2, no es raíz de 2. Ok, ahí está fundamentado porque. Ok. La longitud de onda transmitida es mayor. La longitud de onda de la onda transmitida es mayor que la longitud de onda reflejada. ¿Verdadero? Claro, si la longitud es mayor, quiere decir que su velocidad, a ver, ojo, es mayor que la longitud de onda reflejada. Recordemos que hay una característica en ambos casos, ¿cierto? Ahí la rapidez del pulso en la cuerda pesada es menor que en la cuerda ligera. Y acá, miren, la rapidez del pulso en la cuerda ligera es mayor que en la cuerda pesada. En ambos casos, ¿cierto? La ligera es la longitud de onda transmitida es mayor que la longitud de onda reflejada. Profesor, una pregunta. Sí. Cuando se transmite la onda, el pulso a través de la cuerda más pesada a la más ligera, ¿la frecuencia de la onda varía o no varía? La frecuencia. Ajá. A ver, estaba acá, creo que está la frecuencia. Aquí está la frecuencia. B, ojo, aquí está la fórmula. F es la velocidad propagación entre lambda. Si este B es mayor o es menor, ahí está la prueba. Recuerda que en la ligera es mayor siempre B.
Ok, entonces la frecuencia obviamente va a ser más en la ligera que en la pesada. Ok, aquí está la fórmula. Ok. A ver, no veo, Profesor, voy a... sí, tengo una Sí, consulta. ¿La frecuencia no se mantendría constante al momento de pasar de una cuerda a la otra? la frecuencia. Ajá. Profesor, ahí, según su diapositiva, el que está abajo a la derecha ha considerado que la frecuencia es constante, según entiendo. Ok, F es obviamente común. Ok, con la figura, si en la cuerda 1 se genera una onda, señale y explique y fundamente por qué ok. La longitud de onda transmitida. Ojo, la transmisión ocurre de derecha a izquierda, ¿no? O sea, de la cuerda ligera a la cuerda pesada, ¿correcto? Acá en este μ1 y μ2 es 2 veces μ1, exactamente 2 veces. Entonces sería falso, profesor, ¿no? La tercera también, sí. Ok, recuerden que acá lo único que estamos utilizando es la definición de la rapidez que se define a través de F y la densidad lineal. Ok, entonces B2 es igual a B1 entre raíz de 2, ok, eso sí lo habíamos descrito. Ok, ahí está, bueno, no sé si ustedes logran visualizar acá, en este extremo, ¿no? Aquí está lambda 2 sobre T y lambda sobre T raíz de 2. También es falso, ¿no? Falso, falso y falso, me parece. O sea, las tres son F, F y F. Ok, a ver, déjenme pasar la lista. Es que me olvide. Ok, por favor, atentos. Alvarado, Presente. Asensio, Por el chat, profesor.
No presente. Ok, gracias. Barrera, Presente. gracias. Briseño, Presente. gracias. Calero, Presente, profesor. gracias. Condori, Presente, profesor. gracias. Chupica Presente. y Chura, Presente. gracias. Coloma, Presente. Córdoba, Desposorio, Presente, profesor. gracias. Félix, Presente. gracias. Fernández, Presente. gracias. Garriazo, Presente, profesor. gracias. González, Presente. gracias. Ibaceta, Presente, profesor. Mamani, Presente, profesor. Mejía, Presente. gracias. Monzón, Presente, profesor. ok, gracias. Noa, Ochoa, Profesor, dice Noah que tiene un inconveniente con internet. ok, gracias. Onofre, Presente, profesor. ok, Ochoa también está, sí, sí. Onofre, sí, dijo sí. Ortiz, Presente, profesor. ok, gracias. Oteiza, Presente, profesor. Quinto, Presente, profesor. Reyes, Presente. gracias. Sánchez, Sinostroza, Presente, profesor. Sánchez Vega, Presente, profesor. Surco, Presente, profesor. gracias. Vargas, Vera, Vera está presente. Vargas, por favor, que me... ¿Y qué más? Me mencionaron, Noah es el que tiene problemas de conexión. Sí, sí, no, ha tenido problemas y parece que no ha llegado su mensaje todavía. Me ha avisado por WhatsApp. Ok, Alvarado acaba de escribirme, a ver, Alvarado, ahí está, sí está presente, Alvarado. Córdoba es el que me faltaría, Córdoba. Profesor, una consulta. ¿Me escucha? Sí, Yo soy el alumno Porras. La semana pasada recién me matricularon. Todavía no le aparezco en la lista. a ver. ¿Cuál es tu apellido? Porras. Porras, a ver. No, no aparece eso. OP, entonces acá entra 10. Insert. Porras, ¿qué más? Porras, Carguachín, Eduard Bruno. Porras. ¿Tú has dado la PC? Digo, la práctica calificada semana pasada. No, profesor, ya no. Ok, entonces estás ahí en deuda. Ok, entonces nos vemos. A ver, Natalie, a ver. Sí, profesor. Me marcó asistencia, mi micro del laptop no encendía y entré a ese celular ahorita. Ochoa. A ver, déjame ver. Ochoa. Sí, estás presente. Yo te puse presente. Gracias, profesor. Ok. Luis Martín. Sí, profesor. Una consulta. ¿Va a subir el solucionario de la práctica? Mm,
lo podemos resolver mejor en clase. ¿O quieren que solamente suba el solucionario? Depende de su tiempo, profesor. Ya, vemos ahí. Si nos alcanza tiempo, podemos hacerlo el miércoles o el viernes. No hay problema. Ok, ok, correcto, profesor. Y una duda adicional. Habíamos quedado, bueno, le mandé el correo con los horarios del laboratorio. Sí. No sé si el día de mañana va a comenzar el laboratorio o cómo va a ser, porque no nos han informado nada aún. Ya, yo, ni bien tú me enviaste ¿cómo se llama? La lista que tú habías hecho, las dos listas. Yo le mandé inmediatamente al profesor Viviano, que es el encargado. A ver, déjame ver, a ver. Ok, mire, yo le he enviado al profe Viviano Mira, así es su apellido, creo, sí. Y bueno, él simplemente me dijo recibido y después de eso no me ha manifestado nada, ¿no? Ok, correcto. Sería cuestión nomás de esperar, porque Sí, no, a mí también me puso recibido, nada más. Eso no sería. exacto. Sí, porque él me estaba pidiendo así con urgencia, que por favor, mande ya. Imagino que algo tenía que hacer, pero no me ha manifestado nada hasta el momento. O sea, imagino que ya deberían haber conformado la lista de grupos y asignado a cada profesor, no sé. O sea, es un tema que ellos lo manejan así y siempre ha sido así, ¿o? Que no es la primera vez. Así. O sea, ellos lo manejan y tienen su propio esquema de cómo no sé, se debe empezar y cuándo y qué número de laboratorios, ¿no? Porque imagino que se tiene que cumplir un cierto número de laboratorios. Eh, pues en cuanto me comunique él, yo pongo en contacto contigo, ¿no? Paloma. Correcto, profesor. También recalcar que faltan 5 alumnos que no llegaron a llenar el formulario, o 4 si no me equivoco, y, y ya pues pasarán al horario de la tarde, porque el de la mañana ya está lleno. Ok. Ok, estaba revisando entonces mi correo por si acaso el profesor Viviano haya mandado algo, pero no estaba. No, todavía no hay una comunicación al respecto. Ok, cualquier cosa, entonces ya saben, nos ponemos en contacto, ¿no? A través de su delegado, ok.